So I will open it up and I will begin sharing the opening slides. So stand by and I'm going to follow along. If you have any questions, send me a chat. And good luck, everybody. Enjoy. Thank you, Jerry. Thanks, Joy. Hola y bienvenidos a nuestra conversación. Vamos a esperar a que unos más se junten con nosotros y empezamos en unos momentos. Ok, pues ya vamos a empezar. Les doy la bienvenida a nuestra sesión virtual. Esta es la conversación con profesionales de salud mental. Yo soy Janie Pro Starks. Soy la directora de Igualdad, Diversidad y Alcance Comunitario de los Centros de Salud Mountain Park, aquí en el Valle de Phoenix. Tenemos 8 clínicas por todo el valle y estoy aquí, soy la moderadora para esta conversación. Antes que empecemos y antes que presente a nuestros invitados, les quiero recordar o les quiero decir que pueden poner sus preguntas en el chat. Si ven abajo, ven un símbolo que dice chat. Y ahí pueden poner sus preguntas y también al final vamos a tener oportunidad donde puedan preguntar sus preguntas. Entonces, si no lo quieren hacer ahorita, lo pueden hacer después también. Y también les quiero decir que esto sí se está grabando, entonces si se pierde algo o si le gustó mucho y después quiere compartirlo con alguien o quiere recordar algo que aprendió, la clínica y este grupo se los va a mandar también. También al final vamos a mandar unos recursos para usted también. Y ahora, antes que empecemos, vamos a tener unas preguntas para empezar. Entonces, estas preguntas son anónimas, no sabemos quién contestó qué, entonces ahorita vamos a empezar con nuestro primer poll o nuestra primera pregunta. So, if you can show the first poll, please. Entonces, ahorita van a ver la primera serie de preguntas. Entonces, por favor, si pueden contestar esas preguntas. La primera dice, ¿en qué medida ha afectado el COVID a su bienestar emocional? La segunda pregunta dice, si tiene acceso a recursos para ayudarle a sobrellevar los efectos de COVID en su bienestar emocional. Y la tercera pregunta, ¿qué efectos tuvo el COVID en su bienestar emocional? Les damos un segundito para contestar esas preguntas. Ok, muchas gracias. Thank you. We can close the poll now.
Entonces tenemos dos invitados hoy y voy a presentarlos, los voy a presentar los dos a la misma vez porque quiero que sepan de una vez qué talento, qué expertos que tenemos con nosotros. Entonces, nuestro primer invitado es el doctor Francisco Moreno. Él es el profesor de psiquiatría en el Colegio de Medicina de la Universidad de Arizona en Tucson. También es vicepresidente asociado de Ciencias de la Salud en la Universidad de Arizona en Servicio de Igualdad, Diversidad e Inclusión. Es investigador en las áreas de salud mental, factores biológicos, genéticos y ambientales de la salud mental y tratamientos farmacólogos. Entonces, damos la bienvenida al doctor Moreno. Gracias, doctor. Gusto en verlo. Y también ahora quiero dar la bienvenida al doctor Pérez. El doctor Gustavo Pérez es originario de Chihuahua, México. Obtuvo su licenciatura en Psicología y Educación Especial en la Universidad de Texas en El Paso. Posteriormente obtuvo su doctorado en Psicología Educativa en la Universidad de Texas en Austin, con internado en Psicología Clínica en la Universidad de Nuevo México. Actualmente es profesor asistente clínico en el Colegio de Medicina de la Universidad de Arizona, donde dirige el Centro de Atención de Psicosis Juvenil, conocido como el Epicenter, y colabora como educador comunitario en el tema de prevención y salud mental para el Departamento de Psiquiátrica. Anteriormente, el doctor Gustavo Pérez funcionó como psicólogo titular para la Corte Juvenil del Condado de Pima. Sus intereses clínicos incluyen tratamientos para el trauma psicológico y prácticas de salud mental culturalmente responsables. Y damos la bienvenida al doctor Gustavo Pérez. Y ahora, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a empezar con el doctor Francisco Moreno. Él va a hablar un poquito y después el doctor Gustavo Pérez. Y después vamos a tener aquí la cámara abierta para una conversación y para contestar sus preguntas. Entonces, doctor Moreno, por favor, empezamos con usted. Muchísimas gracias, Jenny, por esa invitación y qué gusto estar aquí y tener oportunidad de platicar con miembros de nuestra comunidad y unos colegas también acerca de la salud mental, ¿no? Una de las cosas que como psiquiatra para nosotros es muy importante, es una prioridad que a mí me gusta mucho ayudar a crear un poquito de entendimiento, de conocimiento y de conciencia acerca de la salud mental, de la importancia de la salud mental y de la importancia de que cada uno de nosotros tome la responsabilidad activamente para obtener y mantener una salud mental en nosotros y de ser posible en los miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad. Entonces tenemos una serie de laminillas, diapositivas que vamos a ir a mostrarles y para poder dar una conversación acerca de la salud mental. ¿Qué ha pasado en estos últimos 2 años ahora que salió esto del COVID? ¿Qué es lo que nos ocurrió como comunidad? ¿Qué nos ocurrió a manera personal? Y vamos a hablar un poquito acerca de ansiedad, acerca de depresión y acerca de buscar tratamientos y cuáles son una de las barreras que tenemos y qué podemos hacer al respecto para poder obtener tratamientos. Okay? Entonces, if we can start with the slide set, please. Very good. Entonces, aquí está la información acerca del doctor Gustavo Pérez y su servidor Moreno. Así es que vamos a pasar a la siguiente. Y por alguna razón, no se está dejando muy bien que controle aquí el ok, ahí estamos. Ahora sí. Ok, de lo primero que vamos a platicar un poquito es todos nos dimos cuenta ahora que pasó esto del coronavirus de la pandemia, que a los hispanos nos estaba afectando más, nos estaba afectando más por una serie de razones. Y vamos a platicar un poquito acerca de esto, ¿no? La frecuencia de coronavirus en los hispanos, en nuestra comunidad, fue más grande que en otras. Y eso se debe a que tal vez tuvimos más exposición al coronavirus. Parte de las maneras también en las que esto nos afectaba es que muchos de los hispanos no tenemos seguro, nuestros seguros no nos cubren tantas cosas como los demás.
Entonces a veces es difícil ir a hacerse las pruebas o ir a buscar tratamiento médico. Muchas veces también los miembros de nuestra comunidad estaban haciendo trabajos de primera necesidad, trabajando en los lugares donde uno recibe comida, en los supermercados. Y también en nuestra comunidad fuimos menos dispuestos a distanciarnos socialmente, pero muchas veces también vivimos en espacios en los cuales no se presta mucho para estar muy distanciados, ¿no? En nuestra comunidad había mucho menos porcentaje de gente que trabajaba de su casa, por ejemplo, o que trabajaba remotamente en computadoras. Tenemos más problema y también el problema ese de la pobreza, pues complica mucho nuestras opciones, ¿no? Las opciones para poder estar eh, protegiéndonos a nosotros mismos. Cuestiones como la vivienda, que vemos, a veces vivimos medio amontonados, muchas gentes en unas casas que no tienen mucho espacio, o a veces nuestras casas no están en lugares donde podamos estar abiertamente, los edificios de apartamentos y cosas así por el estilo, que más comúnmente los miembros de nuestra comunidad están parte de esos lugares, ¿no? Entonces todo eso facilitó que tuviéramos más contacto y más exposición al coronavirus. Esto es algo que, aparte de que nos afectó mucho más en los rangos de infección, también nos afectó más en el sentido de que nos hospitalizamos más los latinos, incluso tuvimos más mortalidad. Muchos de nosotros tenemos familiares y amigos que perdimos durante la pandemia y ahora todavía tenemos familiares y amigos que se están infectando últimamente, aunque estén muchos vacunados y no esté tan grave la cuestión, sigue ocurriendo, ¿no? Eso. Estos son unos pocos de los factores de riesgo que llevaron a que los miembros de nuestra comunidad ahora durante la pandemia hayan tenido más problemas de salud mental, incluso más riesgos de suicidio. Uno de ellos es el distrés económico. Pues muchos no podíamos en nuestra comunidad tener el acceso para los trabajos. Mucha gente no tenía oportunidad de trabajar remotamente o seguro tiempo para poder llamar enfermo y cosas así por el estilo. El aislamiento social para muchos de nosotros en nuestra cultura pues es una cosa que es muy estresante. Muchos de nosotros vivimos y visitamos muchos familiares, somos muy conectados físicamente, entonces esto nos afectó mucho. Tenemos menos apoyo en la comunidad, por ejemplo, para muchos las escuelas o en las iglesias o en los centros comunitarios donde no podíamos tener esa oportunidad, ese acceso. Y aún todavía, aunque hemos vuelto mucho para todo esto, no se ha recuperado pues el 100% esa capacidad de estar así tan constantemente en contacto y también conectados como hemos estado anteriormente, ¿no? Menos cuidado de salud mental en nuestra comunidad. Siempre hemos sabido que no buscamos el cuidado de salud mental tan comúnmente como otros, y ahora durante la pandemia pues era más difícil porque muchos lugares estaban cerrados o daban servicio a través de videoconferencias y eso no es accesible para muchas personas de nuestra comunidad. Aparte pues al tener problemas médicos y todo eso pues crea más ansiedad y todo eso. Esto de la ansiedad comunitaria es otro factor de riesgo y se refiere a que durante la pandemia estamos muy preocupados por lo que iba a ocurrir, ¿no? Estamos viendo noticias, estábamos escuchando qué tan fea estaba la cosa, qué tanta gente estaba falleciendo y todo eso. Entonces todo esto nos causó mucha alarma también. Y durante este tiempo pues ha habido más acceso a armas de fuego y cosas así por el estilo que predicen las malas complicaciones de la salud mental, tal como el suicidio. Ahora, entre los problemas más comunes que vimos nosotros es cambios emocionales como la tristeza, el duelo, la depresión y también trastornos, la ansiedad, el nerviosismo que pasamos y todo eso, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de qué es la tristeza, el duelo y la depresión. Y lo primero que vamos a comentar es que
como pasamos por un periodo donde estaba muy estresante la cosa, todos teníamos algún tipo de pérdida. La respuesta emocional de tristeza pues es algo normal, ¿no? Es algo que todo el mundo tenemos que tener ese tipo de respuesta emocional. Cuando nos pasa algo, por ejemplo, que perdemos algo, perdemos un ser querido, perdemos una oportunidad de trabajo, perdemos algo financiero, pues uno se agüita, le da tristeza. Entonces, todos estos tipos de decepciones o lastimaduras emocionales o lastimaduras en nuestras relaciones nos llevan a la tristeza. La tristeza, sin embargo, estamos diseñados para expresarla, para sentirla, a veces llorar, estar incómodos, platicarla y hacer cosas así. Pero pues se sale uno adelante, ¿no? Pero cuando la tristeza se vuelve algo ya muy permanente, entonces eso puede ser un problema emocional, un problema como la depresión. El duelo, por ejemplo, es un tipo de tristeza que se dio mucho durante el COVID también, porque pues perdimos muchas cosas, ¿no? Las pérdidas emocionales, las pérdidas físicas, las pérdidas de seres queridos son algo que nos trae mucha tristeza, nos decepcionamos, a veces sentimos mucha desesperanza y, ¿por qué no? Muchas veces nos echamos la culpa por las pérdidas. Nos preocupamos por lo que le haya pasado a alguien o por qué fue eso. Empezamos a jugar en la cabeza con si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, o qué le pasaría, si se murió alguien de COVID. Ay, pues a lo mejor sufrió mucho porque no podía respirar y empieza uno a sufrir y a añadir más pensamientos encima del dolor que trae consigo la pérdida, ¿no? Entonces también el duelo, que es muy normal, el luto que guardamos a veces también se complica, ¿no? Y puede ser algo que nos lleve a un problema ya más de problema emocional. Y la depresión, pues es el ejemplo clásico de un trastorno en el cual uno está triste todo el tiempo, sin necesidad de tener una razón para estar triste. Y está triste muchas veces sin tener cambios en los cuales uno mejora un poquito de repente. Entonces esperamos que eso sea una buena manera de entender a esto. Esto nomás hoy ya son síntomas que uno ve con la depresión y nosotros pensamos que una persona tiene un trastorno depresivo cuando ya tiene muchos de estos síntomas, que la gente se le quitan las ganas, no le traen chiste las cosas, están desinteresados, a veces batallan para dormir o duermen todo el día, o no tienen energía e interés para hacer las cosas, no tienen apetito, a veces comen de más, pero a veces pierde uno mucho peso porque está muy triste. Y uno no piensa bien, a veces no rinde en la escuela o en el trabajo porque no se puede concentrar, no puede seguir las pláticas, no puede ver ni un show en la televisión, ni las novelas, le sigue uno el hilo, así es que todo eso pasa mucho y viene con sentimientos de que uno está muy desesperanzado, a veces que uno no vale nada, que con cierta culpabilidad, y nos aislamos y a veces pensamos que la vida no vale la pena y que tal vez incluso sería mejor si nos quitáramos la vida, ¿no? Entonces, todos estos son banderas que uno debe tener muy en mente cuando ve a alguien que está pensando en eso, que se siente demasiado culpable, que está muy decepcionado, muy desesperanzado, pensando en la muerte, aunque no estén pensando en el suicidio o pensando en lastimarse, uno tiene que reaccionar rápidamente para poder ayudar a estas personas, ¿no? Al igual que la tristeza es una emoción normal, es una respuesta normal que tenemos a cosas que nos ocurren, la ansiedad también es algo normal. Nosotros se supone que tenemos la ansiedad como un mecanismo que nos ayuda a darnos cuenta de que algo nos está amenazando o que estamos percibiendo una amenaza, ¿no? Entonces yo siempre cuando platico con la gente le digo, la ansiedad para nosotros, las personas no tenemos un tablero como los carros, ¿no? No tenemos el dashboard ahí donde nos dice si trae gasolina o trae corriente o si se está calentando el carro. Nosotros sentimos cosas así subjetivamente, lo sentimos, a veces es una sensación desagradable, como que algo no está bien, como que estamos tensos, y a veces también salen síntomas físicos, ¿no? Que, ay, me duele la cabeza, anda uno sudando, a veces nos dan las agruras o palpitaciones o como que no podemos respirar así.
Entonces, todo eso son manifestaciones que uno tiene muchas veces de ansiedad, aunque no nos estemos sintiendo ansiosos, pero muchas veces uno se siente nervioso, se siente tenso, o al sentirse de esta manera dice, pues, ¿qué es lo que está pasando? Ah, pues es que pasó esto o pasó el otro, ¿no? Entonces, eso del COVID ha sido un estrés para todos, que a todos nos pegó de una manera o de otra, y muchos vivimos con estados de ansiedad que aunque sean normales, a veces se complicaban porque estaban aquí mucha parte del tiempo. Y cuando la ansiedad ya se vuelve tanto que nos impide funcionar bien y no nos deja disfrutar de cosas y no nos deja trabajar y no nos deja estudiar, entonces ya se vuelve un problema de ansiedad y hay muchos problemas de ansiedad. Ahorita no tenemos tiempo para meternos en detalles de esos, pero voy a mencionar, por ejemplo, hay gente que tiene trastornos de pánico, trastornos de estrés postraumático, cuando nos pasó algo que fue un trauma muy fuerte y nos deja con memorias y con esa sensación de que tenemos que estarnos protegiendo y nuestro cuerpo está medio acelerado, así como listo para salir de una amenaza que nos va a llegar, ¿no? Entonces esto es una ansiedad excesiva en la cual no nos deja funcionar. Y las dos cosas que yo siempre pienso con la ansiedad excesiva, con los trastornos de ansiedad, es que nos llega la amenaza y la vemos como una cosa grande, muy abrumadora, muy importante, y también menospreciamos nuestra capacidad de lidiar con ese tipo de ansiedad. Por ejemplo, ya va a llegar el fin de mes y a lo mejor no nos va a alcanzar el dinero para ciertas cosas. Entonces es un estrés real, pero cuando estamos muy nerviosos a veces empieza uno a pensar, híjole, y me van a cortar la luz o no va a poder comer el niño o no te voy a tener para las zapetas y no piensa uno que podemos salir adelante, ¿no? De que a lo mejor podemos pedir ayuda en esta parte o que a lo mejor no estamos tan mal. O si a lo mejor sí nos tenemos que apretar el cinto un poquito, pero no vamos a pasar hambre o esto y el otro. Entonces, allí está la manera esa en la cual tenemos que estar dándonos cuenta de que la amenaza, aunque es real, no es tan grande como la vemos y nuestra capacidad de lidiar con ese tipo de amenazas tampoco no es tan tan poca o tan baja como a veces tenemos miedo que así sea, ¿no? Entonces, cuando tenemos ya trastornos de ansiedad, de depresión o incluso trastornos más complejos como abuso de sustancias, como de un problema de psicosis, un problema de otro tipo de conducta que a veces necesitamos una intervención, es muy importante que nosotros busquemos algún tipo de trabajo, ¿no? Y afortunadamente vamos a compartir con ustedes algunos recursos. Estos son entre nuestra experiencia lo que dice la gente que los hace que no tengan capacidad de acceder, de entrar a los servicios, pues sobre todo en la comunidad hispana tenemos menos seguros y nuestro seguro a veces no es el seguro que cubre salud mental o tiene un copay, tiene uno que pagar mucho antes de que empiece a cubrir. Muchas veces no tenemos proveedores o programas que hablen español. Afortunadamente hay lugares en nuestra comunidad en los cuales estos servicios están disponibles para todos nosotros, ¿no? Tradicionalmente, pues muchos de los servicios, por ejemplo, si usted vive en el área metropolitana de Phoenix, ahí en el Valle, y se busca un psiquiatra en el internet o le pregunta el teléfono, le va a dar una lista de mucha gente en Scottsdale, en ciertas calles. Entonces es muy difícil hallar psicólogos, psiquiatras en otras partes de la comunidad donde vive la comunidad hispana primariamente. Muchas veces no manejamos para esos lados o no nos sentimos cómodos yendo a ciertas partes de la ciudad o ciertos edificios. A veces no hay camiones o no hay transporte público. Muchas veces no tienen horarios que nos permitan a nosotros, porque no tenemos chance de salirnos del trabajo y que nos dejen o que nos paguen o que se siga haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, también muchas veces hemos recibido servicios de menos calidad y no en nuestra comunidad. Entonces, no hay servicios
tenemos muchas veces esa preocupación, ¿no? Y luego aparte nosotros los hispanos somos muy discretos, ¿no? El estigma y el miedo al prejuicio y a la discriminación a las personas con salud mental nos dicen, no, pues eso no lo lleves para allá, la ropa sucia se lava en casa. Aquí vamos entre nosotros arreglamos, o a veces queremos ir únicamente con consejero de la iglesia o alguna parte, y muchas veces eso es sumamente importante, pero a veces necesitamos la atención de un profesional de salud que nos ayude, ¿no? Y la última cosa que quería decir es la situación migratoria muchas veces no tenemos el estatus que quisiéramos, o muchas veces estamos esperando, ¿no? Que ya puse la aplicación o que voy a poner la aplicación y no quiero que salga nada de salud mental, o cómo les voy a decir eso, no me van a aceptar la ciudad, no me van a dar mi emigración o cosas así por el estilo. O le tenemos miedo a que los récords médicos que tenemos, los archivos clínicos, vaya a tener acceso al gobierno. Entonces es importante saber que los centros disponibles en nuestra comunidad son discretos, que no comparten información con nadie a menos de que usted dé esa aprobación, o de que tengamos una preocupación de que usted vaya a estar en peligro de lastimarse o lastimar a otra persona o cosas así por el estilo. ¿Okay? Entonces, con esto yo ya voy a detenerme aquí un momento y dar oportunidad aquí a mi compañero, el doctor Pérez, de que nos platique un poquito más. Y yo creo que así seguimos, ¿no? Muchas gracias, doctor Moreno. Y ahora, doctor Pérez, y nomás para recordarles, él es el profesor asistente clínico de psiquiatría en el Colegio de Medicina de Tucson y también sirve como el director del Centro de Intervención de Psicosis Temprana en Banner University. Gracias, Jenny, y gracias, doctor Moreno, por comenzar la ponencia. Muy buenas tardes a todos y todas donde quiera que se encuentren. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Yo les quiero compartir un poco de cómo es cierto que, como explica el doctor Moreno muy bien, la pandemia ha tenido un impacto muy fuerte en nuestra salud emocional. Tenemos más situaciones de depresión y de ansiedad. Y es una pandemia que ninguno esperábamos. Nos sorprendió a todos en todo el mundo. Y como dice una canción, los caminos de la vida no son los que yo esperaba. Hay cosas que nos toca vivir, que no las buscamos, pero nos llegan. Pero también hay que recordar que desde siempre los seres humanos hemos encontrado la manera de sobreponernos a la adversidad e incluso crecer con la adversidad. Y hay una frase a mí de un psicólogo, Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, que me gusta mucho. Y la frase es, un poco de luz puede despejar mucha oscuridad. Y en eso me quiero enfocar en esta segunda parte de nuestra presentación. ¿Cómo estoy intentando darle vuelta a la página? Jerry, do I have control? O doctor Moreno, quizá usted todavía lo tiene. Yo creo que ya te llegó ahí, doctor Pérez. Yes, you have control. Go click on the screen and see if that works for you. Un momento, por favor. Y usted estaba hablando de cómo fortalecer adversidad y eso es un ejemplo. Exacto. Muy bien. Bueno, aquí hay un pequeño problema, creo que ya lo resolvimos. Una cosa muy importante es que como cultura hispana tenemos muchos valores que ya traíamos antes de la pandemia y que nos han permitido sobrevivir situaciones adversas anteriores. Por ejemplo, como explicó el doctor Moreno, somos un grupo de millones de personas en Estados Unidos, venimos de muchas partes, tenemos historias diferentes, pero hay valores comunes. Uno de ellos es nuestra capacidad de relación. Somos una cultura que a través de los años ha sabido mantener redes sociales fuertes, conectarnos. Nos gusta en la mayor parte hablar con nuestros vecinos. Nuestras familias tienden a ser extensas, familias en las que abuelos, padres, nietos conviven.
Tenemos ritos, tenemos tradiciones como el Día de los Muertos, la Nochebuena, algunas particulares a su comunidad, que nos recuerdan que venimos de un lugar de identidad, de fortaleza, que hemos superado ya muchas cosas difíciles y que una vez más ante este reto podemos conseguir ser fuertes. En psicología la palabra que se utiliza para esta capacidad es resiliencia. A mí me gusta más la palabra nuestra, fortalezas. Han hecho muchas investigaciones en la que la pregunta importante a responder es, ¿qué hace que una persona consiga superar situaciones de adversidad? Y la respuesta número uno, la que más surge en estas investigaciones en muchos lugares del mundo por diferentes investigadores, es el factor más importante es mantener relaciones positivas en nuestras vidas. Ahora, cuando hay situaciones adversas, es muy común que nos queramos aislar por varias razones. Nos puede costar trabajo hablar con otros de las cosas que son difíciles para uno. No queremos incomodar. Si nuestros amigos o familiares tienen sus problemas, no queremos agravarlos con los nuestros. A los hombres en particular, a los varones, nos cuesta trabajo decir, soy vulnerable, tal vez hacemos un chiste o tal vez tratamos de evitar el tema, pero nos cuesta mucho decir, así es como estoy batallando. Pero como les decía hace unos minutos, está comprobado que la conexión con otras personas, amigos, familiares, vecinos, colegas, una pareja, fortalece no solo la salud física, sino también la salud emocional. Les comparto dos ejemplos. Han hecho investigaciones con personas que tienen cáncer y comparan grupos entre personas que están recibiendo tratamiento que viven solas y personas que están recibiendo el mismo tratamiento, pero viven con otras personas. Y cuando comparan qué grupos tienen mejores resultados, contundentemente, las personas que viven acompañadas se benefician más de los tratamientos. Es el mismo tratamiento, pero la situación de vida, aislamiento, disminuye el efecto. Acompañamiento aumenta la posibilidad de beneficio. Otro ejemplo, cuando han hecho investigaciones con niños y niñas que han tenido situaciones de abuso y consiguen sobreponerse muy bien y preguntan qué es lo que les ayudó a sobreponerse, la respuesta número uno es que tenían una persona adulta segura y amorosa que les ayudó a sanar las heridas. Nuevamente, la relación como el elemento crucial para mantener fortalezas emocionales y físicas. Yo tengo una historia personal también que les quiero compartir. Cuando uno de mis hijos, Mateo, tenía 4 años, me preguntó cuál era mi trabajo. ¿Y cómo le explico a un niño de 4 años que es un psicólogo? Y de la mejor manera que pude le expliqué que tenía un trabajo en el que las personas vienen a la oficina y platicamos de sus problemas y yo les escucho. Y me miró muy serio y me dijo, eso no es un trabajo. ¿Por qué no eres bombero o otra cosa? Y sé que para él era muy difícil entenderlo en su mente de niño. Y en realidad es una situación que antes de que existiera la psicología y la psiquiatría, como seres humanos hemos aprendido que compartir nuestra vida, tanto las luces como las sombras, es algo muy importante que nos tiene muchos beneficios. Como me gusta decirle a mis pacientes, una alegría compartida es doble alegría. Una pena compartida es media pena. Y yo les aseguro que cada uno de ustedes que nos acompaña esta tarde, si piensan en un momento en su vida en que alguien les ayudó en una situación difícil, fue precisamente cuando alguien les escuchó con atención, sin juzgarles. No necesariamente les resolvió el problema, pero simplemente el sentirnos acompañados nos ayuda a sentirnos más ligeros, con más esperanza. Entonces, si en estos momentos
En base a raíz de la pandemia, otros problemas económicos, situaciones de migración legales difíciles, ¿está usted sintiéndose con situación de depresión o de duelo si perdió a un ser querido? Recordar que estas son emociones normales y al mismo tiempo recordar que podemos traer un poco de luz conectándonos con otras personas y tener la intención, tomar la iniciativa de buscar a otros en nuestras vidas. De una manera sencilla, sobre todo a nuestras personas ancianas, que son los más vulnerables físicamente, y a nuestros jóvenes que han batallado mucho por la manera en que la pandemia les ha ido truncando proyectos en la vida. Tomar unos 5 minutos a la semana, algo muy sencillo, llamarles por teléfono, ¿cómo estás? Mandarles un texto. Hoy me levanté y me acordé de ti. Su hijo o su hija que vive en la casa, dejarle una nota en la mañana antes de salir al trabajo. Eres muy importante para mí. Esos pequeños detalles ayudan a construir relación. Algo para pensar y practicar. Otra manera en cómo podemos tener estrategias para fortalecer nuestra capacidad, fortalezas físicas y emocionales, es poner atención a nuestra salud física. Y como hispanos a veces nos cuesta porque andamos trabajando mucho, a veces tenemos 2 trabajos y no tenemos tiempo de ir al médico. O no tenemos, como explica el doctor Moreno, una clínica de acceso fácil o una aseguranza que nos permita hacerlo sin mucho estrés. Si la consulta va a costar $50, pues mejor no ir porque esos $50 se necesitan para los hijos. Entonces, a veces es difícil mantener un cuidado médico constante, pero sin embargo, hay cosas que uno puede hacer en la vida diaria que ayudan mucho a la salud. Son 3. 1, dormir lo suficiente. El sueño reparador ayuda a mantener una mente más ágil y tener más tolerancia para la frustración. Yo les comparto, si no duermo bien, al otro día me cuesta trabajo ser amable. Hay cosas pequeñas que podemos hacer. La primera es preguntar, ¿cuáles son mis hábitos de dormir y cómo puedo mejorarlos? Por ejemplo, si usted es una persona que usa el celular hasta el último minuto antes de meterse a la cama, es recomendable poner un espacio entre el celular, relajarse, calmarse un poco, aunque sean 5 minutos, idealmente 30, y luego ir a dormir. Idealmente a la misma hora cada día para que el cuerpo vaya tomando sus ritmos. Han sido años muy estresantes. Es importante que aprendamos a ser amables con nosotros mismos. De la misma manera, llevar una dieta balanceada. Alimentos frescos ayudan a prevenir enfermedades, fracturas y a mantener un estado de ánimo estable. Es importante también reducir el consumo de alcohol y tabaco. Y yo entiendo que a veces es difícil tener el tiempo de ir al súper y cocinar y preparar una comida muy saludable y pasamos por el restaurante de comida rápida o la cena le toca cocinarla al pollo loco. No se trata de cambiar radicalmente, pero se trata nuevamente de incluir un pequeño cambio. A lo mejor esta semana hago un propósito de tomar más agua durante el día, traer mi botella de agua conmigo al trabajo. A lo mejor el fin de semana preparo un poco de fruta cada día para llevármelo al trabajo. Hábitos pequeños que están al alcance de todos, de bajo costo, de beneficio alto. Lo más importante es decidir que los podemos hacer y que realmente tenemos un compromiso para mejorar nuestra calidad de vida. Uno más que les quiero platicar que a mí me gusta mucho en lo personal. Vivir un estilo de vida activo. Estar en movimiento. Cuando tenemos situaciones difíciles, como el duelo, por ejemplo, la depresión, tendemos a ser sedentarios, no tenemos energía, no queremos movernos, no queremos salir de casa, tal vez ni siquiera salir de la cama. Y al mismo tiempo está comprobado que el ejercicio moderado no tiene que ser intenso de atleta, puede ser algo tan simple, sencillo como caminar
2 o 3 veces al día, tiene un impacto muy fuerte en disminuir la depresión y en aumentar nuestra salud física, por supuesto. Está comprobado que si usted se mantiene activo, activa, a lo largo de muchos años, su estado de ánimo va a ser más optimista y las personas que hacen ejercicio tienden a vivir más años. Una investigación que a mí me gusta mucho que hicieron en varias ciudades, Italia, Portugal, Perú, Nueva Zelanda, en la que buscaban comunidades en las que las personas vivían por muchos años, hasta los 90 o hasta los 100. Y la pregunta que hicieron es, ¿qué tienen en común estos pueblos tan diversos en los que la gente vive tantos años? Y la respuesta fue, son comunidades en las que la gente camina mucho. No usan el coche, no usan el autobús, van a todos lados caminando. En nuestro estilo de vida eso es muy difícil. Phoenix es muy grande, por ejemplo, Tucson también. Usamos el coche y lo necesitamos, o el autobús, otros medios de transporte. Pero nuevamente, hacer un cambio pequeño, por ejemplo, estacionarnos al final del estacionamiento en el lugar más alejado de la puerta de entrada del supermercado, del lugar del trabajo, y hacer unos pasos extra cada día. Si hay la opción de tomar el elevador o las escaleras, subir por las escaleras. Nuevamente, tener imaginación y pensar, ¿cómo puedo mejorar la calidad de mi vida física? Y muy importante, ¿cómo puedo mejorar la calidad de mi vida emocional? Yo les decía hace unos minutos, la canción dice, los caminos de la vida no son los que yo esperaba, pero la manera en la que decidimos recorrer los caminos de la vida depende de nosotros. La actitud es personal. No se trata de ser superhéroes, no se trata de nunca decir, me siento mal, me siento agobiado. Nuevamente, esas son reacciones importantes, a veces inevitables. Pero se trata de expandir la conversación y decir, ¿cómo puedo enfrentar estos momentos de una mejor manera? Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y que está comprobado que tiene una eficiencia bastante alta. Es muy sencillo, es difícil mantenerlo, pero es posible. Se los comparto. Consiste en aprender a vivir con más intención, decidir cómo quiero que sea mi día hoy y vivir con agradecimiento. Y consiste en reflexionar 2 preguntas diarias, una por la mañana y otra por la noche. Casi como lavarse los dientes. Bueno, esas son 3 veces al día, pero este se trata de 2. En la mañana preguntar, ¿cuál es un propósito que tengo para el día de hoy? Una intención con la que quiero comenzar mi día. Imaginar que el día es una página en blanco y a mí me toca escribir el tono de lo que va a pasar hoy. No puedo controlar todo lo que va a pasar hoy, pero puedo entrar en el día con una actitud de intención específica. Por ejemplo, no tienen que ser grandes cosas. Recuerden, estas son recomendaciones sencillas para que sean posibles. A lo mejor mi intención de hoy es simplemente tener una jornada de trabajo completa. O hablarle a mi mamá durante mi hora de trabajo. 5 minutos. O escuchar una canción que me gusta solo por el gusto de escucharla. Usar el celular menos y conectarme más con las personas cara a cara. Cualquier intención que usted decida en su corazón, en su mente, que es algo que tiene beneficio para usted, cuenta. Y al final del día, hacer esta pregunta. ¿Cuáles son 3 motivos por los que estoy agradecido o agradecida el día de hoy? Esta investigación la hizo un investigador en la Universidad de Texas que les pidió a 2 grupos de personas que escribieran por unos minutos cada día. Un grupo tenía que escribir precisamente sobre las cosas que agradecía y el otro grupo tenía que escribir sobre algo más neutral como el clima o que tuvieron para el desayuno. Al final de 20 días, el grupo que escribió por cosas que agradecía
se mostró más optimista, con más esperanza, con menos depresión y con más energía física. 3 minutos al día, 20 días. Y es tan sencillo como hacer la pregunta y esperar a que la respuesta llegue. Y yo les aseguro que va a llegar. Y tal vez es algo que ustedes ya hacen de una manera personal, en un contexto espiritual, tal vez como parte de una oración, por ejemplo, y simplemente continuarla, o si no la tiene en su vida, empezarla. Entonces, resumimos. ¿Cuál es ahora sí que la cajita de primeros auxilios para mantenernos poco más fuertes en situaciones adversas? Mantener relaciones positivas, una vida saludable, dormir bien, comer saludable, mover el cuerpo y vivir con intención y agradecimiento. Sencillas, al alcance de todos y sin costo. Bueno, la comida sí cuesta, pero el ser agradecidos no. Pero también recuerde que si en algún momento usted siente que necesita algo más, que necesita una ayuda profesional, reconocer que los recursos de la comunidad son para usted y para sus seres queridos, que los psicólogos, consejeros, las personas que trabajamos en el sector de salud mental, psiquiatras, estamos aquí con todo gusto para ayudarle, acompañarle, escucharle y hacerlo lo mejor posible para orientarle. Efectivamente, como dice el eslogan para esta conversación, me pasé, me regreso. La inmunidad empieza con la comunidad. Y la comunidad es distinta para cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro barrio y nuestras circunstancias. Yo les invito a pensar en qué recursos están accesibles en su comunidad. Tal vez hay recursos nuevos que usted no conoce. Preguntar. Tal vez en la biblioteca hay alguna clase que le puede interesar tomar sobre superación personal. Tal vez en su iglesia hay algún programa de desarrollo humano. Tal vez hay un parque al que hace mucho tiempo que no va, aunque con este calor cuesta trabajo, pero se puede ir muy temprano, se puede ir por la tarde. Tal vez hay algo a través de las redes sociales, tal como está sucediendo esta tarde, en lo que usted puede participar. Y recuerde que si su depresión viene con ideas de suicidio, existe la red de prevención del suicidio que es gratis en español. El teléfono está en la pantalla y la puede acceder en cualquier momento o compartirle el número a una persona que usted cree que lo necesita. Muchas gracias por su atención. Pasamos con Janet. Muchas gracias, doctor Pérez, por esta información. Es información muy importante. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir la pantalla, abrir el chat. Cualquier persona que tenga una pregunta, por favor, póngalo ahí. También, si quiere hacer una pregunta anónimamente, me lo puede mandar directamente a mí. Se me hace que le permite eso en el chat. Entonces, si no quiere que nadie sepa quién está preguntando qué, lo puede hacer. En lo que nos llega preguntas, quiero compartir. Me siento muy orgullosa. Yo trabajo en la clínica de salud Mountain Park, los centros de salud Mountain Park, y nosotros estamos aquí, tenemos clínica en Maryville, que fue un lugar que fue muy afectado por COVID. Tenemos pacientes, tenemos empleados, muchos afectados por COVID. Hicimos muchas de estas cosas para ayudar a nuestros empleados, para ayudar a nuestros pacientes, y somos un lugar donde no damos servicios de salud mental necesariamente, pero si alguien llega para una inyección o si tiene gripe o tiene algo, también podemos ayudar con esas cosas. Y muchas veces, doctor Moreno, usted lo que estaba diciendo, a veces es difícil que alguien vaya a otro lugar, y que hay lugares en Scottsdale, pero no necesariamente donde estamos nosotros. Entonces, para nosotros es quédese ahí un segundito, ahorita va a llegar alguien a hablar con usted, y muchas veces vemos que así es mejor y que nadie puede faltar una cita donde ya están ahí, no para otra cosa. A ver si alguien tiene alguna pregunta, por favor Mientras pregúntala. nos llegan preguntas, quería seguir el comentario de lo que estabas diciendo, Jenny. Que sí es cierto, ¿no? Que el trabajo que hacen ustedes en South Mountain es muy importante. Y la mayoría de las personas en nuestra comunidad
que reciben algún tipo de tratamiento para trastornos de depresión, de ansiedad, cosas por el estilo, lo reciben de las personas que le dan cuidado primario, ¿no? Ya sea el nurse practitioner, el PA, el doctor que los ve en la clínica, el doctor de cabecera, nos da muchos esos tratamientos. Y muchas veces es exactamente lo que necesitamos. Muchas veces van a necesitar un tratamiento más especializado. Es bien importante que integremos la salud mental en los servicios de salud primaria, de cuidado primario, y es algo en lo que esperamos se extienda más esa opción, ¿no? Para que no tenga uno que ir necesariamente a un especialista para este tipo de cuidado al principio. También quería decir que el doctor Pérez, que qué bonito habla, ¿no? Allá me dieron ganas de apuntarme yo también para ir con él, y ojalá y que esta plática que él nos ha compartido sirva como un ejemplo de qué es lo que pasa en las conversaciones que tenemos cuando estamos hablando que vamos a ir con un psicólogo y cómo se tratan esas pláticas. Es una persona experta que entiende lo que está ocurriendo y tiene muchas ideas basadas en investigación y en evidencia de que funcionan. No nomás de que se le ocurrió, que le platicó fulano, sino que demostradas con conocimientos que se han obtenido a través de muchos años y muchos estudios bien hechos de qué cosas podemos hacer para salir adelante, para ayudarnos, para construir un poco más de esa fortaleza que necesitamos todos. Y hablar de eso en las dos maneras que lo hacen ustedes dos. Yo les comparto que a mí me dio COVID en el 2020, en el 2020, y sí me afectó mucho, y no nomás la enfermedad, y después me dio neumonía, pero mentalmente. Y todo lo que ustedes estaban hablando, si me vieron así, yo dije sí, porque yo sentí eso, y yo soy alguien muy involucrada, siempre me creo muy fuerte, siempre me siento fuerte, pero sí me afectó, y también supe que hay recursos y que no estoy sola en esto, pero eso es difícil para uno entender. Tenemos aquí, no tenemos preguntas, pero tenemos ¿cómo se dice? Chuleos, que las dos presentaciones fueron increíbles y importantes. Nuestra comunidad hispana necesita la información. Lo voy a compartir. Muchas gracias y Dios le pague. A mí sí me llegó una pregunta privada, y la pregunta es, ustedes compartieron estrategias, y si pueden y si se sienten bien, si nos pueden decir unas estrategias que ustedes mismos usan. Son dos personas muy involucradas, hacen mucho en la comunidad, con sus pacientes, en las escuelas. Entonces, si nos pueden compartir estrategias que ustedes usan para su propia salud mental, salud emocional. Doctor Moreno, les cedo la palabra. El doctor Pérez empezó a comentar ahí que a él le gusta mucho la actividad física, ¿no? Es una cosa que pues es muy importante para nosotros. Yo cuando empecé en psiquiatría, aprendí mucho de las cosas que nos ayudan a estar bien, pero también al impacto que tenemos en los demás. Muchas veces las conductas que hacemos, las decisiones que hacemos, no nada más nos afectan inmediatamente a nosotros, pero definitivamente afectan a las demás personas. Entonces, para mí ha sido muy importante siempre pensar en una manera de estar bien que es de equipo. Entonces, yo soy una persona de familia, he estado, ¿verdad? He tenido la gracia o la bendición de tener a mi pareja por muchos años y construir una relación y ayudarnos el uno al otro a estar saliendo adelante y todo eso, ¿no? Entonces eso es muy importante, buscar la manera en la cual creemos un ambiente en nuestra casa y en nuestras relaciones más importantes en los cuales se sienta bonito despertarse, porque empieza a veces uno y desde que se despierta ya está la tensión o ya está la electricidad de una cosa que ya va muy bien, pero cuando uno construye un ambiente bueno es bien importante. Y lo mismo pues tiene que ser en el trabajo, de sentirse uno como que yo siempre les comento a
a mis compañeros, yo chiflo mucho, yo siempre ando silbando y le digo, quiero ir al trabajo chiflando y quedarme chiflando en el trabajo. Quiero sentirme que estoy a gusto, que estoy así. Entonces, ayudarte a crear ese ambiente donde puedes salir adelante es muy importante. Y también, pues, los deportes, mucho, ahora un poquito menos ya que estoy más viejito, pero siempre fui corredor hace mucho tiempo de distancia y cosas así por el estilo, y eso nos ayuda mucho también. Muchas gracias. Y doctor Pérez, si nos llega una pregunta y quiero llegar a esa pregunta, pero si nos quiere comentar rápidamente qué es una estrategia que usted usa. Sí, con gusto. Una que a mí me funciona muy bien, similar a la del agradecimiento, es cuando me siento muy ofuscado, negativo, me gusta hacer la otra pregunta. Okay, las cosas están bastante mal hoy en el trabajo, pero ¿qué sí nos funcionó bien? O tuve un problema con un amigo, pero ¿qué sí nos ha funcionado bien? Ampliar la ecuación, ¿no? Ampliar la conversación a lo que sí funciona. Muchas gracias. Y ahora tenemos otra pregunta. La pregunta es, ¿qué recomendación o sugerencia le pueden dar cuando familiares ven el tratamiento para salud mental como un tema tabú? Pero es claro que sería de gran beneficio para ellos recibir tratamiento de salud mental. Eso es muy común. A nosotros nos pasa mucho en la clínica que los papás nos hablan y los chicos no quieren venir o alguien en la familia no quiere venir por el tabú o el estigma. Yo lo que les recomiendo es si pueden encontrar una experiencia de alguien que haya a lo mejor hablado con un psicólogo, con un consejero, que es más común. Y alguien de la familia que le pueda compartir, mira, yo fui con esta persona, como quitar un poco el miedo. La palabra psiquiatra, la palabra psicólogo asusta, no estoy loco porque tengo que ir. Y a ver si hay alguien en la familia que pueda compartir o invitar a una persona de confianza, a lo mejor a un pastor o un líder en la comunidad, alguien con quien esta persona ya tenga confianza y que le ayude como a perder un poco el miedo. Esa es una posibilidad. Doctor Moreno. Sí, definitivamente. Y pues yo siempre busco la oportunidad de educar, ¿no? Porque muchas veces el tabú es un tema que es un obstáculo facilitado por la falta de entendimiento, porque no tenemos esa sensibilidad para poder reconocer qué tan importante es la salud mental y esa humildad de saber que todos necesitamos ayuda y todos nos podemos ayudar el uno al otro. La persona que se vea menos capaz y más insignificante puede tener un impacto en nuestra vida que es increíble, y de igual manera la persona que se sienta más vulnerable y más que no valga la pena, puede recibir también la ayuda y los dones de muchas personas de diferentes tipos. Pero definitivamente entendiendo lo importante y lo grave lo importante que es la salud y el bienestar emocional, la salud mental, y lo grave que es las consecuencias de una salud mental que no está bien cuidada, y tomar la responsabilidad, ¿no? De que nosotros tenemos que obtener la salud mental. La salud mental no nomás se nos da así porque ahí te va. Es como la salud física. Uno tiene que estar buscando qué come, qué tipo de ejercicio vamos a hacer, qué otro tipo de funciones podemos hacer que son saludables, qué hábitos tenemos que dejar que no son saludables para el cuerpo, que el cigarro, que esto, que el otro. Así lo mismo con la salud mental. ¿Qué cosas son tóxicas para nosotros? ¿Qué cosas son problemáticas para nosotros? Y muchas veces necesitamos una plática con el doctor Pérez y sus colegas, o necesitamos ir a ver a los doctores primarios de tu clínica, o tal vez a ver a un especialista en salud mental,
y saber que vamos ahí para hacer algo que va a ser de beneficio para nosotros y para los demás. Es una responsabilidad que tenemos, que no puede uno ya decir, yo no quiero ir porque eso no. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, if you can put the next poll up, vamos a terminar con la última serie de preguntas. Y en eso, lo que sale, las preguntas del poll, a ver, ahorita van a aparecer, ahí están. Pero también les quiero decir, doctor Moreno, Luz Jiménez está aquí con nosotros y nos dice saludos a su ex jefe y que le encantó la presentación y pregunta si lo vamos a tener. Y sí, Luz, hola Luz, sí lo vamos a tener, está grabado, nosotros lo vamos a compartir en Mountain Park. Estoy segura que la Alianza lo va a compartir también, entonces por favor echen el ojo. Y como participantes en esta conversación les va a llegar un correo electrónico que tiene los recursos que los dos doctores han puesto juntos. Va a tener esos recursos también y también la grabación. Y la última pregunta es si también ayuda a gente indocumentada y sé que estamos a tiempo, pero es una pregunta muy importante. Entonces, rápidamente, 30 segundos, si pueden hablar de salud mental salud emocional para la gente indocumentada. Muy buena pregunta. Todos necesitamos salud mental y definitivamente tenemos que buscar recursos que nos permitan eso. Afortunadamente, en muchos de los lugares de servicio público comunitario de salud mental nos permiten tener ayuda sin necesidad de tener estatus migratorio que se requiere para otras cosas. Yo sé que en las clínicas con nosotros, a nosotros nos preocupa la salud de uno y no nos preocupa nada más. Entonces estamos ahí para la comunidad, sabemos que el cuidado médico, el cuidado de salud no ve fronteras y que todos necesitamos ayuda y todos estamos en comunidad. Con eso les doy las gracias, sinceramente muchas gracias a los dos. Yo aprendí mucho, fue un gusto estar con ustedes dos hoy hablando de esto, preparando. También al equipo de Mayo, muchas gracias a ustedes por esto y a todos por acompañarnos y échenle un ojo a su correo y les va a llegar toda la información después. Muchas gracias y que tengan buena noche.